En el siguiente video vamos a hablar del empleo desde una perspectiva histórica. En la tradición keynesiana, el concepto de paro va unido al de desempleo involuntario. En este sentido, cabe afirmar que existirá pleno empleo cuando todos los que quieran trabajar a los tipos de remuneración vigentes encuentran la ocupación deseada. Por otra parte, si aceptamos la heterogeneidad del mercado de trabajo y no lo consideramos como un todo, sino como un mercado segmentado, el concepto de rigidez salarial pierde precisión. Los trabajadores pueden buscar empleo en un tipo de mercado de trabajo determinado y no en otros. En función de estas consideraciones, el pleno empleo no es un término preciso. No significa que todo el mundo trabaje, sino que podríamos aproximarnos a él enfocándolo como una utilización óptima de los recursos humanos y de las capacidades productivas en un cierto estadio de la técnica. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de desempleo. Es importante diferenciar los componentes del desempleo, porque las soluciones habrán de ser distintas según las causas que lo determinan. Según el Comité Económico Conjunto del Congreso estadounidense, el desempleo se clasifica en 4 tipos. Primer tipo, el desempleo estructural. El desempleo estructural, de forma muy amplia, puede afirmarse que es aquel que subsiste en el tiempo en ciertas regiones y ramas de actividad como consecuencia de su inadecuada estructura económica. La causa principal del mismo es la existencia de actividades productivas en regresión, cuyo peso en el conjunto de la actividad económica global determinará asimismo el mayor o menor volumen de este tipo de desempleo. La política económica posible frente a este tipo de paro parece que debe orientarse al fomento de los programas de formación y reconversión profesional, junto con políticas de incentivos que estimulen el establecimiento de nuevas actividades productivas con futuro. Otro tipo de desempleo es el desempleo friccional. La evolución tecnológica y los cambios en la demanda provocan una continua rotación en el empleo y existe una masa flotante de personas que han dejado o perdido su antiguo empleo y esperan uno nuevo. Este volumen de personas representa un determinado porcentaje de la población activa que llamamos desempleo friccional. La política económica más adecuada frente a este tipo de paro debe ir encaminada a mejorar los sistemas de información para adecuar de una forma más rápida la oferta y la demanda de empleo en el mercado de trabajo. Otro tipo de desempleo es el desempleo estacional. De todos, es conocido que existen actividades que por las características de su producción solo requieren mano de obra en determinadas épocas del año. Los ejemplos más significativos son los de la agricultura de monocultivo en los países poco desarrollados, donde una vez cubiertas las fases de siembra y de recolección, cesa el trabajo. La política económica deberá tratar de diversificar la estructura productiva existente para paliar el problema. El último tipo de desempleo es el desempleo cíclico. Es el que se caracteriza El último tipo de desempleo es el desempleo cíclico. Es el que caracteriza el paro de las épocas de crisis económicas y se manifiesta en el corto plazo. En las fases expansivas del ciclo económico, se potencia la demanda de bienes y servicios, se incrementan las inversiones privadas, la producción y el empleo. En líneas generales, la política económica de corte keynesiano está básicamente centrada en el análisis y corrección de este tipo de paro. Las fases de crisis económicas se caracterizan por la puesta en marcha de programas gubernamentales de reactivación económica, basados
en las clásicas políticas económicas coyunturales o de estabilización, donde las políticas monetarias y fiscales han ocupado un lugar privilegiado. Ahora vamos a desglosar los planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo, planteamiento keynesiano y neoclásico. La teoría keynesiana dominó el pensamiento y la política económica durante 27 años, en el periodo comprendido 1938-1975. El aporte de Keynes fue proponer la solución del desempleo a través de la demanda efectiva y el gasto público orientada a inducir la inversión productiva privada. Una síntesis. Conseguir incrementar los niveles de empleo de forma que pueda haber trabajo para la mayor parte de la población ha constituido una preocupación fundamental de los economistas. Las posibles vías para lograrlo han introducido, sin embargo, elementos de diferenciación entre dos grandes escuelas del pensamiento económico, la escuela keynesiana y la clásica. Estas dos atribuyen a causas distintas el origen del desempleo, lo que da origen a distintas implicaciones de política económica. Los sistemas para cuantificar las variables fundamentales del mercado de trabajo son muy diferentes de un país a otro. En nuestra República Dominicana, los mecanismos de medición que se siguen son muy similares a los existentes en el resto de países de la Unión Europea y Latinoamérica. En principio, pueden ser clasificados en tres grupos: las fuentes censales, los registros administrativos y las encuestas. Las encuestas, y sobre todo las encuestas de uso de tiempo, comienzan a implementarse bajo distintas modalidades, principalmente en los países desarrollados de Europa en el último tercio del siglo XX. Frente a la demanda de investigación social y sociológica ocasionada por los cambios en la estructura demográfica y la expansión de actividades de ocio y el interés de los medios de comunicación por análisis de audiencia según franjas horarias. La literatura especializada reconoce a Alexander Selye como el responsable del primer proyecto internacional de investigación empírica sobre el uso de tiempo. Su proyecto tuvo como objetivo el conocimiento de la vida cotidiana y especialmente las diferencias entre la población rural y urbana en 11 países europeos. En América Latina y el Caribe, en la década de 1980 hasta nuestros días, que comienzan a implementarse mediciones de uso de tiempo. El primer país en emprender una medición del uso de tiempo fue Cuba en 1985, convirtiéndose en la experiencia pionera de la región. La década de la mujer de Naciones Unidas a través de la Plataforma de Acción de Beijing 1995 ha sido un hito y un avance sustancial para el desarrollo conceptual y metodológico de las encuestas y de las estadísticas de uso de tiempo, produciendo impactos claves para la contribución de clasificaciones internacionales que permita la valorización de la contribución de las mujeres a la economía y su inclusión en el Producto Interno Bruto. La Organización Internacional del Trabajo, la 18ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra 2008, aprobó la resolución primera sobre medición de tiempo de trabajo, en el cual se reconocen las actividades productivas de los hogares como trabajo no remunerado fuera del sistema de cuentas nacionales, pero dentro de la frontera general de la producción. En este último apartado vamos a mencionar lo que fueron los conceptos claves de este capítulo. En primer lugar, la demanda agregada. Este es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado periodo del tiempo. Otro concepto importante es el mercado de trabajo, que es en donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. Otro concepto importante es la población activa. Esta es una magnitud económica que define el número de personas en edad de trabajar de un territorio que cuentan con un puesto de trabajo remunerado o que aspiran a acceder a alguno. Por último, tenemos la tasa de actividad. Es un índice que mide el nivel de actividad en el empleo de un país. Se calcula
como el cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar o mayor de 18 años. El último concepto es la tasa de desempleo. Esta es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, no tiene puestos de trabajo. Se calcula como el número de empleados entre la población activa.